Sobre esas bases hemos sido plantados y, como os digo, ni sobredimensionándolo, pero tampoco tomándolo a la ligera, sabiendo que somos un grupito, sabiendo que tenemos nuestras dificultades y que aún al día de hoy las hay, algunas cuestiones no resueltas aún con hermanos cercanos, por tanto no lo vamos a sobredimensionar, pero tampoco vamos a decir no tiene importancia. Bueno, somos una pequeña congregación en el tiempo final que sobre esas bases tan firmes que tanto amamos y por la gracia del Señor hemos podido llegar a los 28 años. Hace 28 años que seguimos manteniendo ese testimonio y como cada domingo por la tarde hacemos al participar del pan y el vino, podemos decir esto: un domingo más, Señor, por tu gracia, estamos dando testimonio de que aquí estamos, de que seguimos adelante, de que aquello que tú iniciaste, puesto que la obra es del Señor, aún perdura, por la gracia de Dios. Habiendo dejado por el camino, como os digo, a muchos hermanos, habiendo habido un desgaste, en lo físico es evidente, ¿verdad? Solo haría falta mirar las fotos de hace 28 años, que un poco cambiados estaríamos todos. Pero también en lo emocional, en lo espiritual, ese desgaste ha existido, pero también la bendición del Señor. Y creo que ya es en sí misma una gran bendición poder decir esto: estamos aquí por tu gracia, Señor, y con el propósito, puesto que estamos mirando atrás, 28 años, pero no decimos 28 años y se ha acabado, adiós, cerramos las puertas, hoy acabamos. No, decimos 28 años y queremos seguir adelante hasta que tú lo permitas. Creo que esto ya de por sí es una bendición, de decir, tú has permitido todo lo que había atrás, como os digo, en todo el cúmulo de bendiciones que haya, pero también en el cúmulo de desgaste, también en el cúmulo aún de experiencias que nos han dolido en lo íntimo del corazón, pero podemos decir, por tu gracia, Señor, estamos aquí. Y por tu gracia, Señor, mañana queremos seguir estando. No cerramos puertas hoy, queremos seguir adelante. En lo que tú nos has sido fiel hasta aquí y basándonos en ello, queremos proseguir hasta que tú tengas dispuesto. Una pequeña iglesia, sin duda, pequeñita, vale. Hay miles en el mundo, bien, pero como os digo, no queriendo darle esa gran dimensión, pero aquí estamos, un trozo indispensable del cuerpo de Cristo, del cual no podemos prescindir, no podemos ignorar, puesto que no lo quiere hacer el Señor. El Señor no nos ignora, el Señor nos quiere también, por pequeñitos que seamos. Si no lo hace el Señor, si el Señor no nos ha desechado, no nos ha ignorado, no vamos a hacerlo nosotros. Por tanto, gracias al Señor y gloria le sea dada a Él por el tiempo que nos ha permitido y por aquel que esperamos que todavía podamos tener en adelante. Podremos tenerlo siempre sobre ese fundamento, que recordando, vamos a leer una vez más esos dos versículos. Nos dice, Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A partir de aquí recrimina a su pueblo un mal uso del culto y de la relación con Dios. Pero esos dos primeros versículos establecen unas bases importantes. Estamos hablando, como os decía, de la Iglesia de Dios, que hemos dicho que significa que Él es el propietario, que Él es el Señor y que no debemos hacerlo por parte nuestra ninguna cosa. Pero implica más. Cuando decimos la Iglesia de Dios, ¿de quién hablamos? ¿De qué Dios hablamos? Lo he dicho así. Estamos hablando de aquel que dice que el cielo es su trono, su solio, que la tierra sería simplemente el estrado de sus pies, allí donde lo reposa. Un Dios que, como aquí también nos dice, mi mano hizo estas cosas y todas estas cosas fueron. El Dios que ha creado todo aquello que vemos y aún lo que no vemos. Estamos hablando del ser supremo, del ser creador, del que ha hecho todo, del que nos ha hecho aún a nosotros mismos. Hablamos de la Iglesia, por tanto, de ese ser incomparable, inconmensurable, grandioso. Es su Iglesia, es la Iglesia que le pertenece. Pero como Dios grandioso, maravilloso, perfecto, cuida de esa Iglesia. Tiene todo el derecho
a ejercer ese señorío en la Iglesia. En primer lugar, por el precio que ha pagado. Quizás convendría recordarnos, hemos dicho, ¿cuál es la función de la Iglesia aquí en la tierra? La predicación, la defensa y la confirmación del Evangelio. Muy bien, pero ¿quién forma parte de la Iglesia? Quizás como previa. Somos parte de la Iglesia, cualquier ser humano, en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar del mundo, que habiendo tomado conciencia de lo que es un ser humano, es decir, alguien creado por Dios, pero a la vez alguien pecador, que ha contravenido, que ha faltado a las leyes eternas establecidas por ese mismo Dios que dijo y fue hecho, sabiéndonos pecadores, hemos reconocido que necesitamos, que tenemos una trascendencia como seres humanos, que es muy importante nuestra relación con los demás seres humanos, que el trabajo y todas las actividades diarias conforman nuestra vida y nuestra manera de hacer y de pensar, pero que eso no es suficiente, que ese ser humano cualquiera tiene necesidad, por haber sido creado por Dios, de tener también relación con Él. Forma parte de la Iglesia el que, habiendo entendido esas cosas, habiendo entendido que el pecado es un impedimento para esa relación con Dios, ha creído en la obra perfecta de Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, que vino a salvarnos, a limpiarnos y a añadirnos a esa Iglesia. No somos parte de la Iglesia por decirlo, yo quiero ser cristiano, y si no pasa de aquí, de ese mero enunciado, no lo somos por ello. No somos parte de la Iglesia por ningún ritual que pueda haber ni al inicio ni a mitad de la vida. El ritual puede ser una manifestación, un testimonio, pero nunca es lo que nos da carta de pertenencia a la Iglesia. No lo somos por tener una determinada moral o conducta que se nos presupone, pero eso no es lo que nos hace formar parte de la Iglesia. ¿Quién forma parte, por tanto, realmente de la Iglesia? Aquel que ha experimentado en su vida el arrepentimiento y la fe. Lo primero es un acto de humildad, por no decir de realismo. Si somos realistas, si realmente nos paramos un poquito y nos miramos, no podemos ignorar que somos pecadores. Cualquiera, y la palabra es así de contundente. No hay justo ni aun uno, nadie. Si reconocemos esa situación, quizás entonces viene el segundo paso. Bueno, ahora he visto el problema, he hecho un buen diagnóstico, soy pecador, estoy perdido, ¿qué hago? Aquí entonces viene la solución. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo murió en la cruz para pagar ese precio. El pecado que yo cometí implica muerte y separación eterna y sin solución por parte mía, sin solución por parte de Dios. Cristo vino al mundo para pagar ese pecado que yo hice y lo pagó, y al mayor precio posible. Murió en la cruz cuando en la cruz tenía que estar yo. ¿Quién forma parte de la Iglesia? El que cree esto. Y no es más. Puede formar parte de la Iglesia un hermano que esté en el Tíbet, perdido allá en las montañas y solo, quiero decir que no tenga ningún otro hermano con quien relacionarse. Si ha tenido esa conciencia de ser humano, pecador, necesitado de la acción de Dios y confiando con toda la fe en que esa obra hecha por Dios es suficiente, es la que a mí me da la vida eterna, ese hermano forma parte de la Iglesia, tanto como la persona, como Pablo, que hemos citado, quizás como un ejemplo que conoceríamos y que podríamos decir un gran fundamento en la Iglesia. Por tanto, forma parte de la Iglesia aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Soy pecador, me fío totalmente, sé que tu obra es suficiente para darme la vida eterna. Y allí me acojo. A partir de aquí, claro, la nueva criatura tiene una nueva vida. No es la nueva vida, no son las obras que a partir de ahora haré lo que me ha salvado, sino esa decisión que me llevará a hacer buenas obras. El planteamiento es totalmente al revés. Las obras no me salvan. Me salva la fe en
Cristo, me salva la obra de Cristo en la cruz. Consecuentemente, y en ese amor que se supone que le debo tener por ello, voy a hacer las obras que Él tiene dispuestas. Formamos parte de la Iglesia Universal, así es, pero el Señor también ha establecido, aunque os digo que puede haber excepciones de ese señor en el Tíbet, que está solo, que la manera que se desarrolle ese cuerpo, en que los creyentes, en los que aquellos que han dado ese paso de fe puedan funcionar espiritualmente, sea agrupándose. La imagen que el Señor en el Evangelio de Juan nos da en el capítulo 15 de la vid y los racimos es muy clara. Una sola vid, pero muchos racimos, muchas iglesias locales, ya podríamos decir, y cada racimo compuesto por un determinado número de granos de uva, que podríamos decir somos cada uno de nosotros, ¿no? Es una imagen que quizás nos aclare. Todos dependemos de la misma vid, pero hay muchos racimos independientes.